Saludos, Dios te bendiga nuevamente. Gracias a Dios por esta oportunidad que me permite nuevamente a través de este medio nuevamente comunicarme con ustedes en este capítulo final de este libro. Luego la semana entrante, Dios mediante, comenzaremos con el libro de Hebreos. Y rápidamente voy a entrar a la clase donde se encuentra en Éxodo, capítulo 25, versículos 10 al versículo 22. Y en el libro estamos en la página 191 hasta la página 209. Y voy a leer allí en el libro de Éxodo 25, comenzando en el versículo 10. Y luego entonces entramos en los detalles y entramos de lleno a la clase. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 25, 10. Hará también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás con oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. Harás también los querubines de oro labrados a martillo, los harás en los extremos del propiciatorio. Harás también un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Hará los querubines de sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. En la pizarra tengo detalladamente la construcción y las medidas de este arca del testimonio. Como pueden ver acá, se le conocía como el arca del pacto o el arca del testimonio. Sus medidas eran de 2 codos y medio de largo, y eso es igual a 3 pies y 3 cuartos. El ancho era de 1 codo y medio y la altura de igual medida de 1 codo y medio, y eso es igual a 2 pies y cuarto. ¿Okay? 3 pies y cuarto el largo y 2 pies y cuarto el ancho. Estaba hecho de madera de acacia, pero estaba totalmente cubierto en oro por dentro y por fuera. También tenía una cornisa, creo que lo he mencionado en algunos videos, donde la cornisa o corona, dependiendo de la versión bíblica que estemos leyendo, estaba alrededor, en la parte de arriba, se encontraba esta cornisa de oro que tipifica rey y sacerdote, tipificando la figura de nuestro Señor Jesucristo. También tenía 4 anillos de oro en las esquinas, esto era para cargarla. Tenía 2 varas de madera de acacia, también cubiertas de oro. Y un detalle sumamente importante es que esas varas eran permanentes en los anillos. Esas varas no se quitaban de los anillos. También tenía otra parte llamada el propiciatorio. En el hebreo se le conoce como caporet.
que significa cubrir o tapar. Era de la misma medida, el propiciatorio tenía la misma medida del arca. Encima de este propiciatorio, juntamente con la misma plancha, que era toda en oro, tenía 2 querubines. De los querubines sabemos que son ángeles protectores. Ángeles protectores. Y dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley. Se encontraba también la vara de Aarón que reverdeció. Y había un gomer del maná. En algunas versiones bíblicas dice urna, en otras dice efa, pero todo es lo mismo. Tiene que ver con, o es igual a 3.8 litros. Casi 4 litros dentro de este gomer. En el lugar santísimo, cuando hablamos del tabernáculo, mencionamos entonces que tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Este mueble que mencionamos ahora, el arca del testimonio, era el único mueble que se encontraba dentro del lugar santísimo. Y he mencionado este mueble durante el Viejo Testamento. 108 veces se menciona el arca del pacto en el Viejo Testamento. En el libro de Hebreos menciona, Hebreos 9:4, menciona que dentro del arca estaban las 2 tablas de piedra, estaban la vara de Aarón que reverdeció, y se encontraba también la urna con el maná que descendió del cielo. Este arca, para algunos comentaristas, representa el corazón del hombre. Y dentro del corazón del hombre son colocadas las leyes que Dios dio al hombre. Los 10 mandamientos, el maná, que tipifica el pan o la persona de Jesucristo, y la vara de Aarón que reverdeció, que tiene que ver con la resurrección. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33, repito la cita bíblica, Jeremías 31:33, lee como sigue: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Note bien que las medidas eran medidas no eran medidas completas. Es decir, eran 3 pies y 3/4. Si hablamos de pies, pero eran 2 codos y medio. 2 codos y medio. Aquí el medio, no es un número completo, no es el número 3 completo, ni es el número 2, sino que hay un medio. Y el medio, según los comentaristas que estaba escudriñando, leyendo, decían que se refería a el pacto, hablando del viejo pacto y el nuevo pacto. Que el pacto viene siendo solamente un pacto, pero que medio pacto es el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, y el otro medio pacto es el Nuevo Testamento. Porque el pacto de Dios con el hombre es en la persona de Cristo. En el Viejo Testamento se habló a través de la ley. Cristo viene a nacer en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento estaba presentado por la ley, donde Juan, capítulo 1, versículo 18 menciona, dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Por eso la medida medio lo consideran como que el viejo pacto estaba incompleto. Y se completa entonces con el nuevo pacto, que es cuando nace
o cuando viene Jesucristo y se hace carne. Nosotros conocemos como viejo y nuevo pacto, conocemos como dos pactos, el pacto viejo y el pacto nuevo, pero según estos comentaristas, dice que el medio pacto el viejo, el medio pacto el pacto nuevo. En el viejo pacto, como mencionamos, estaba Dios a través de la ley, pero la ley no fue escrita en el corazón del hombre, sino que fue dada y fue escrita en tablas de piedra. Escrita en tablas de piedra. Que fue escrita en tablas de piedra. Y leímos ahora en Jeremías 33. De Jeremías 33. Donde es escrita entonces en el corazón. El nuevo pacto. En el Salmo 40 versículo 8, dice David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En el nuevo pacto, Dios coloca entonces la ley en el corazón del ser humano. En este arca también encontramos los anillos, como mencionamos, y las varas. Los anillos mencionamos en unos videos atrás, que representaban el compromiso. Los anillos hablan de compromiso. Y las varas estaban introducidas entre los anillos. No se separaban de los anillos. Había una conexión, una unión entre estos anillos que nunca fueron quitadas, estas varas de estos anillos, hasta el tiempo donde Salomón construyó el templo. Creo que es el libro de Reyes, capítulo 8, versículo 8. Primero Reyes 8:8, donde Reyes 8:8 es donde se le quitaron las varas al altar, al arca del testimonio. Estas varas tenían propósito de que el arca no fuera tocado ni aún por los sacerdotes. El arca era tomado por esas varas a ambos lados, que sobresalían un poco del arca para ser tomada, para ser cargada. Dice que en los tiempos de guerra, cuando Israel enfrentó la guerra, era fácil tener que tomar el arca, cubrirla con el manto azul y sacarla, llevarla, cargarla y esconderla. Hasta el tiempo de Salomón, donde sí fueron colocadas en el templo. En el libro de Éxodo, donde leímos capítulo 25, versículo 11, habla también de esa cornisa que estaba en la parte superior del arca. Esta cornisa representa la autoridad que hay dentro del lugar santísimo. Hago énfasis, el arca era el único mueble que se encontraba dentro del lugar santísimo, porque Dios hacía presencia en el lugar santísimo. Esta cornisa representa el trono de Dios, Rey de Reyes, porque Dios mora entre querubines. Al entrar a esta habitación, recibimos poder, recibimos autoridad, porque Dios estaba presente en esta parte del lugar santísimo. Es un lugar donde hay vida y hay misericordia. Los 10 mandamientos, como ya mencionamos, que fueron colocados dentro de este arca del pacto,
o este arca del testimonio, en el libro de Éxodo capítulo 20. Voy a leer los 10 mandamientos. Dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento menciona: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tercer mandamiento: no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. El cuarto: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el quinto: guardarás el día de reposo. El sexto: honra a tu padre y a tu madre. Séptimo: no matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No habrá falso testimonio contra tu prójimo. Y no codiciarás. Estos 10 mandamientos se dividen en dos. Los 10 mandamientos fueron escritos por la mano de Dios mismo. El dedo de Dios escribió estos 10 mandamientos. Y los primeros 5 mandamientos dice que gobiernan o enseñan o instruyen nuestra conducta hacia Dios. Primeramente hacia Dios. Y los últimos 5 mandamientos es nuestra conducta, nuestro comportamiento hacia nuestro prójimo. En Mateo 22, 37 al 40, Jesucristo resume estos 2 mandamientos. Estos 10 mandamientos los resume en 2 diciendo: primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesucristo citó el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, para referirse a amarás a Dios sobre todas las cosas. Y luego cita Levítico capítulo 19, versículo 18, para hablar de amarás a tu prójimo como a ti mismo. También estaba la urna con el maná o el efa, como mencionamos. Y esto se encuentra también en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 4, mencionando que dentro de el arca del pacto se encontraba la ley, la vara que reverdeció de Aarón y la urna. En Éxodo 16, 33, Dios habla a Aarón, Dios habla a Moisés para hablarle a Aarón diciéndole lo siguiente. Éxodo 16, 33. Toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná. Colócala delante de Jehová para que sea conservado para vuestras generaciones. De ese maná que caía, se tomó entonces este gomer, o esta urna, o esta efa, y se colocó de ella dentro del arca del testimonio. El maná fue provisión de Dios para los hijos de Israel en el desierto. Durante 40 años ellos comieron de este pan que descendía del cielo. Este pan, dice que durante el rocío por la mañana, este pan descendía cada mañana. Dios hacía que este pan cayera del cielo y los israelitas lo recogían. Caía alrededor del campamento junto con el rocío. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 14. También se encuentra en el libro de Números, capítulo 11, versículo 9. Dice que los israelitas recogían los pequeños granos y los horneaban en forma de torta y los hervían. Había que recogerlos, había que hervirlos, hornearlos para luego poder comerlos. El maná era una sustancia en forma de grano. Éxodo 16, 31, el libro de Éxodo, capítulo 16, es el que explica mayormente todo lo que tiene que ver con este maná que descendía del cielo. Describe el maná en este versículo 31 del capítulo 16 de Éxodo. Y semillas de culantro y hojuelas hechas con miel.
Dice en Números 11, también 7 al 8. Dice que una descripción más detallada de este pan se llamaba pan del cielo y era el maná como semilla de culantro y su color como color bedelio y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cada vez que mencionamos la palabra aceite es tipología, representa la persona del Espíritu Santo. En el libro de Salmos también menciona, Salmo 78, capítulo 78, versículos 24 y 25, dice que hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo, pan de ángeles comió el hombre. En alguna versión dice pan de nobles, depende de la versión que estemos leyendo. El maná que bajó del cielo es descrito como comida o pan de nobles o de ángeles. Por lo tanto, espiritualmente habla de las verdades celestiales, habla del alimento espiritual que necesita cada creyente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, a la iglesia de Pérgamo, cuando vamos a hacer el libro de Apocalipsis, dice, al que venciere le daré a comer el maná escondido. Por lo tanto, esta urna que se encontraba en el lugar santísimo dentro del arca del pacto, dice que representa o guarda grandes verdades ocultas al hombre que no es el creyente. Hay muchas verdades elementales en la palabra de Dios que son dadas al hombre, pero hay otras verdades que están escondidas al hombre, donde solamente le son reveladas a aquel hombre que se acerca o que busca la presencia de Dios. Proverbios 25, 2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. En el libro también de Segunda de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo tuvo una experiencia donde dice que subió al tercer cielo, que le fueron dadas palabras inefables que no le he dado a conocer al hombre. Luego Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, menciona que 3:16 menciona el apóstol Pedro hablando de la persona de Pablo. Dice que Pablo escribía las epístolas, donde todo lo que Pablo escribía, gran parte de su escritura eran palabras difíciles de comprender. Solamente Dios revela aquel hombre que es cercano y que busca diligentemente las verdades de Dios. En el libro también de Mateo, capítulo 7, hay hombres que desprecian la palabra del Señor y hay otros que aceptan y obedecen la palabra del Señor. Aquellos que desprecian la palabra de Dios, en el libro de Mateo 7 dice, no dais los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sé qué os pisoteen. En el libro también de Mateo 13:44 se le compara también a la palabra de Dios como dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice, así es la palabra de Dios. Hay mucho tesoro escondido en ella y el que lo encuentra es recompensado. Para vencer las persecuciones y establecer las verdades en Dios, hay que llegar a este lugar santísimo. Si deseas conocer los secretos de la palabra de Dios, hay que pagar un precio, hay que estar dispuesto a morir al deseo propio, a la voluntad propia, para llegar a experimentar lo que es la urna, lo que es la vara de Aarón y lo que es las tablas o la ley escrita dentro de esta urna. Esta urna también representa el corazón del hombre. La vara de Aarón también se encontraba o era parte dentro de este arca del testimonio,
y la vara de Aarón reverdeció. La historia cuenta en el libro de Números, capítulo 17, versículos 7 al 10, que había 3 hombres que perseguían, llenos de celo, llenos de contienda, llenos de envidia hacia la persona de Aarón y la persona de Moisés. Estos hombres se llamaban Coré, Datán y Abiram. Estaban en contra del liderazgo de Moisés y el liderazgo de Aarón. Acusaban a Moisés y acusaban a Aarón de exaltarse a sí mismo como los únicos líderes escogidos por Dios para representar a la nación de Israel. Dios interviene y Dios le dice a Moisés en número 17, 7 al 10, Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví, que había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová frente a todos los hijos de Israel, a toda la congregación de Israel, y ellos lo vieron, y cada uno tomó su vara, y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes de la nación de Israel, y haré cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Se escogieron 12 príncipes de cada tribu para que Dios hablara, a ver a quién Dios había escogido, y Dios mostró para testimonio a toda la nación de Israel que él había escogido a Aarón y a Moisés para que fueran sus líderes. Esta vara estaba seca en gran manera, estaba muerta en gran manera, estaba seca, ya no tenía ninguna función, estaba muerta, pero al Dios escogerla y a señalar a los príncipes, Dios trae esta señal frente al pueblo de Israel, donde esta vara, luego de haber estado muerta, produce entonces flores, renuevos y almendras. La vara que había reverdecido de Aarón fue colocada dentro del arca del pacto para servir como testimonio. Esta vara muerta que regresa a la vida habla del poder y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió y resucitó, y estaba el tipo de Cristo fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Al igualmente nosotros, sin Dios, somos como esa vara, sin flores, sin fruto, sin vida, sin aliento, pero el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos convierte en varas fructíferas. En Éfeso capítulo 1, versículos 19 al 20, lee como sigue. Dice: la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que hemos creído, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando desde los muertos y sentándose a su diestra en lugares celestiales, mencionando la persona del Espíritu Santo, que acompañó en todo su ministerio a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Filipenses también capítulo 3, vuelve Pablo y hace énfasis sobre la resurrección, diciendo: a fin de conocerlo y poder recibir su resurrección. Pablo habla entonces de un conocimiento de experiencia, no de un conocimiento de solamente de escuchar, sino de algo de haberlo recibido, de haberlo vivido en su persona. En Romanos capítulo 8, versículo 11, dice: el espíritu de aquel que levantó
Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. A través de su espíritu, nosotros somos resucitados, vivificados. La parte de arriba de este muelle se llamaba entonces el propiciatorio. El propiciatorio o asiento de misericordia, debido a que esta plancha descansaba sobre el arca, tiene la misma medida, como ya mencionamos, son las mismas dimensiones. Y cuando hablamos de propiciatorio, ya lo mencionamos acá en la pizarra, se trata de una palabra llamada caporet, y esa palabra significa cubrir o tapar. Bajo la ley, el pecado no era quitado, sino que era cubierto, era tapado. Dice la Biblia que cuando en el Levítico 16, cuando entraba el sumo sacerdote a hacer expiación por el pueblo, por su persona y por el pueblo, dice que cuando rociaba la sangre 7 veces sobre el lugar santísimo, la sangre caía sobre la tapa, esta tapa llamada propiciatorio, y cuando Dios miraba hasta ese lugar, Dios veía la sangre, y por la sangre Dios era movido a su misericordia para perdonar los pecados y las faltas del pueblo. O sea, todo era purificado por la sangre a través de este ritual que le tocaba hacer al sumo sacerdote, lo que se conoce como el Yom Kippur, o el día de la expiación, que se hacía el día 10 del mes séptimo. Era una lámina de oro puro, como dije, y encajaba perfectamente sobre la parte de arriba de el arca del testimonio. Se le conoce también como la tapa de la tapa o el asiento de la misericordia. Éxodo 25, 18. En esta tapa también habían detalles como los querubines. Habían 2 querubines a cada extremo de la plancha o de la tapa o del propiciatorio, y cada querubín estaba con sus alas, las alas tocaban la una con las otras, pero los querubines miraban hacia la tapa del propiciatorio. Dice que representando el trono de Dios mismo. Este es el lugar donde Dios, ¿verdad?, hablaba con Moisés. En el Salmo 81 dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que está entre querubines, resplandece. Para algunos comentaristas, dice que todos los querubines representan a los arcángeles Gabriel y Miguel, porque no se rebelaron contra Dios. Cuando Satanás se rebela contra Dios, estos 2 ángeles permanecieron firmes a Dios. Algunos comentaristas creen entonces que son Gabriel y Miguel. Son comentarios de estos comentaristas, pero ciertamente están los querubines que lo menciona el capítulo 10 de Jeremías, donde da detalles de cómo eran y cuáles eran sus funciones. Porque Gabriel y Miguel son ángeles mensajeros, mientras que los querubines siempre han sido ángeles protectores, que protegen, cubren el lugar. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca y Dios lo echa fuera del Edén, la Biblia enseña que Dios colocó querubines que resplandecían con sus espadas para guardar el camino al Edén. La misericordia, por lo tanto, es la revelación máxima de la naturaleza de Dios mismo. O sea, Dios, cuando hablamos de misericordia, hablamos de lo que es el perdón. En su misericordia, nosotros siempre seremos miserables delante de Dios, inmerecedores de perdón, pero Dios es
misericordioso. Es decir, Dios se inclina hacia el hombre, Dios perdona al hombre. En el libro de Éxodo 34, versículo 6, cuando Dios se le aparece a Moisés, dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Voy a leer nuevamente este versículo y quiero que note que 3 veces aparece la palabra misericordia. Escúcheme, lo vamos a leer nuevamente. Éxodo 34, 6 al 7. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Número 2. Y en verdad, que guarda misericordia, tercera vez que lo menciona, a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La misericordia tiene que ver entonces con ese amor, con ese perdón, que somos inmerecedores de él, pero Dios sigue siendo misericordioso, y por esa misericordia es que todavía, y por ese sacrificio en la cruz del Calvario, es que todavía estamos entonces con vida, sirviéndole a Dios. En Mateo capítulo 9, versículo 13, dice: id pues y aprended lo que significa. Lo voy a repetir. Quiero que recibamos lo que es la misericordia. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 12:7. Y si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Hay que volverlo a leer. Hay que volverlo a leer. Misericordia. ¿Okay? El arca del testimonio se trata mayormente de misericordia. O sea, Dios venía en su misericordia, se postraba, venía a este lugar y de ahí hablaba directamente con Moisés. Moisés lo oía audiblemente cuando Dios hablaba con Moisés. Y la palabra que mayormente sobresalta sobre este lugar santísimo es la palabra misericordia. Mateo 12:7. Y si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Dios desea que aprendamos lo que es misericordia y que la practiquemos. Ser misericordioso para recibir misericordia. Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí habla de la persona de Jesucristo, el cual fue despreciado, fue perseguido, fue envidiado, fue juzgado, fue maltratado, vivió, sufrió martirio, fue perseguido, vivió en tribulación, sintió sed, sintió hambre. Sobre todo lo que el ser humano vive o está viviendo o vivirá, todo lo vivió Cristo para ser abogado y para ser misericordioso, porque entiende a perfección en lo que vivimos cada día como seres humanos. Dios se enfrentó, en la persona de Jesucristo, se enfrentó lo que son las pruebas, lo que son las tentaciones, y aún así se mantuvo misericordioso. Este es el llamado que Dios nos está haciendo
a nosotros como iglesia a que, aunque estemos en pruebas, aunque estemos en tentaciones, aunque estemos en tribulaciones, siempre mantengamos la misericordia con el prójimo. Si sometidos a la tentación, sometidos a la prueba en cada área de nuestra vida, para recibir la virtud de la misericordia para que obre en nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ser misericordiosos para poder ser consoladores los unos con los otros. Hay una pregunta, dice: ¿cómo llegaremos a ser fuente de misericordia y consuelo para otros? Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo llegaremos a ser fuente de misericordia y consuelo para otros? La fuente de la misericordia está reservada en nuestro Señor, quien nos suple de consuelo a tal grado que podamos pasar a través de la tribulación. Hay que pagar un precio, de la misma manera que Cristo pagó un precio y se mantuvo en esa misericordia para poder alcanzar esa misericordia y ser fiel seguidor de Jesucristo. Repito, tribulación, pruebas y tentaciones, la que enfrentó Jesucristo, y aún así la misericordia no se apartó de él. De la misma manera que le toca a la iglesia vivir, soportar, para que experimentemos lo que es la misericordia. Éxodo 25:21. Se pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Así el propiciatorio cubría la ley. Dice, esto tiene una ilustración. Primero, la misericordia es de que nosotros no la merecemos. ¿Por qué? Porque hemos fallado, hemos pecado, no hemos cumplido con lo que está en la ley. So dice, la misericordia cubre a aquellos que han transgredido la ley. Pero al mismo tiempo también dice, la misericordia también es obtenida de aquellos que reconocen haber transgredido, esa palabra, transgredido sus mandamientos, son alcanzados por esta misericordia. Dios nos hace un llamado a reconocer, como en el Salmo 51, cuando David menciona en el Salmo 51, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Se purifícame, lávame, purifícame como un hisopo. Y pidió esa misericordia de Dios en esa confesión de pecado que hace David, para que la misericordia de Dios lo alcanzara y no se apartara de él. Y fue oído. Dios lo escuchó y Dios lo restauró, le devolvió todas sus posesiones y le dio bendición. Y continuó entonces la línea de los reyes a través de la genealogía de David, por clamar por misericordia. Éxodo 25:22 dice, allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Fíjate bien, en este propiciatorio, mire lo grande de la misericordia, como Dios llegó a este lugar santísimo. Y detrás de los querubines, dice, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te demandare para los hijos de Israel. Y Dios hablaba literalmente con Moisés desde el propiciatorio. Eso lo encontramos en Número capítulo 7. Número 7, 89. Dice, cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, dice, oía la voz de Dios que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los querubines. Y Dios hablaba con él desde este lugar. El corazón lleno de misericordia del que escucha la voz de Dios. Y Dios da aliento, Dios da palabra para que seamos
misericordiosos con aquellos que necesitan misericordia. Se le conoce también como el asiento de la gracia a este lugar, donde está la autoridad de Dios, que ya, como decíamos, Dios habla, Dios le da instrucciones a Moisés para que Moisés lleve las instrucciones a la nación de Israel, a la congregación de Israel, desde este lugar. En todo el santuario, aquí mencionamos el atrio, mencionamos el lugar santo, mencionamos el lugar santísimo. En todo el santuario se veía el gobierno y reinado de Dios. Pero al llegar al lugar santísimo, es donde verdaderamente se nos llama reyes, se nos llama sacerdotes para reinar juntamente con Cristo. En este lugar, llamado lugar santísimo, es donde sobreabunda la gracia. Según Romanos capítulo 5, versículo 17, era el lugar más sagrado, porque era el lugar donde Dios se hacía manifiesto, donde Dios se hacía presente en el lugar santísimo. En el Nuevo Testamento, Juan capítulo 20, con esto terminamos, versículo 23, la misericordia debe ser llevada a cada oyente. Juan 20, 23 dice: a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Dios nos llama o nos invita a la predicación del perdón de pecados, y sobre todas estas cosas mencionamos o hacemos énfasis de que la misericordia tiene que ser parte de nosotros, como fue parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, que esta semana, Dios mediante, reciba muchas bendiciones. Nos veremos en el próximo video, si Dios lo permite. Bendiciones para todos.